también que, bueno, arreglando las diapositivas, porque el problema que tuve fue que las diapositivas las elaboré en Office 2019 y la versión. Y luego tuve una reparación de la laptop e instalé Office 2013. Y entonces, bueno, una desconfiguración total. Pero bueno, aquí está. Sí estaba arreglando eso casi que a última hora. Bueno, muchachos, hoy vamos a seguir con el tema de los tipos de datos. Hoy no les voy a quitar mucho tiempo. Bueno, no le vamos a quitar mucho tiempo porque vamos por pasos, pues, porque la idea es que asimilen y entiendan bien este tema, ¿no? Y bueno, voy a colocarme acá en la diapositiva en esta lámina. Ya se la voy a compartir. Saludos a todos. Feliz por aquellos que tienen su mate. Yo tengo aquí mi café. No sé de la taza. Aquí toca chocolate. Bueno, ahorita me preparan un chai, un té. Bueno, muchachos, bueno, fíjense esta lámina, digamos con un poco más de repaso de lo que vimos la semana pasada. Es importante, imperativo que ustedes comprendan los tipos de datos. Dirán, bueno, pero es teoría, queremos práctica, sí. Es necesario la práctica, pero estas primeras clases, importante la teoría para que usted pueda ir comprendiendo para que cuando vayamos a la hora de la práctica, ya usted tenga digamos, la noción fundamental y pueda entender, ¿no? Porque no se crean que a veces manejar las variables no se hace tan fácil. Disculpen, estoy esperando que encienda acá el protector pero no se va a apagar la computadora. Muy bien. Entonces, tenemos los tipos de datos. Ya sabemos que hay datos numéricos para resolver tanto problemas aritméticos como problemas lógicos. Tenemos los caracteres. Ya sabemos que los caracteres viene dado por, digamos, lo que es la formación de palabras o letras. Un momento. Ok, palabras o letras. Pero fíjense, ¿no? Lo que yo les comentaba anteriormente, que a veces cada lenguaje tiene su particularidad. Por lo menos en JavaScript, cuando usted declara una variable y le coloca una numeración, automáticamente no la asume como digamos, como un tipo de dato integer o un tipo de dato de número entero, un número con decimal, sino que lo asume netamente como caracteres. Entonces, en JavaScript se procede a hacer lo que es el parsear, que es como hacer la conversión del tipo de dato de cadena de caracteres a numérico, ¿no? En el caso de Apex, que es el lenguaje con el que ustedes van a trabajar plenamente, es muy similar a Java en ese sentido de que tú declaras el número entero con su palabra clave y automáticamente ya eso se entiende con un tipo de dato numérico, ¿no? Ahora, para asumirlo como caracteres hay que hacer un parseo para que pueda entenderse o el sistema pueda entenderlo como un tipo de dato de caracteres.
Muy bien. Ok, continuamos por acá. Tenemos enteros irreales. Tenemos un carácter, cadena de caracteres, que yo les expliqué que un carácter, una letra o un dígito. Y cadena de caracteres viene siendo ya palabras o alguna frase o oración que usted escriba para mostrar en pantalla, ¿no? Y los tipos de datos booleanos, que son datos de tipo lógico, que ellos se validan a través de verdadero o falso. O sea, es el valor que ellos manejan. De repente una condición para que se cumplan en determinado tipo de datos, si es verdadero, entonces se realiza cierta instrucción en una condicional o en alguna estructura iterativa, ¿no? O cualquier estructura de flujo de datos que es donde entran las condicionales. Muy bien. Hace referencia a enteros, números con decimales, una sola letra, una palabra o grupo de palabras. Y requieren valores lógicos como true y false. Muy bien. Esto es de manera general, que yo les estoy mostrando esta lámina para refrescar un poco, pero vamos a irnos a la lámina que nos interesa ahorita, que es la lámina donde están los tipos de datos de Apex. Permítame un momento, le voy a dejar de compartir para ir a la lámina y entonces no tenerlos a ustedes pasando lámina por lámina. Muy bien. Ok. Les vuelvo a compartir. Ok. Entonces, bueno, estos son los tipos de datos Apex. Un consejo que les puedo dar es aprenderse esa tabla de tipo de datos, ¿no? Lo que componen a los subjects, claro, ya para los subjects hay que revisar la plataforma, bajar la documentación Apex e ir conociendo cada uno porque son muchos. Y están los tipos de datos primitivos. Aquí si tienen algo un poco más reducido, pueden ver esos que están allí, aunque se pueden conseguir más, pero los que generalmente se utilizan, digamos, en el plano laboral, son estos que vemos acá. Tenemos el collections, que vienen siendo las listas, los set y los map. La constante, que viene siendo final, static final, y los tipos de datos en línea. Un consejo que les doy, aprenderse esta tabla de tipo de datos, muy importante. Muy bien, la semana pasada habíamos quedado en el tipo de dato date. Aquí me siento tranquilo porque ya yo hice un arreglo acá de la diapositiva, ¿no? Y bueno, habíamos aprendido lo que es el método estático, que viene siendo una palabra clave. Como les decía, por lo menos Apex, como cualquier otro lenguaje, tiene, digamos, métodos estáticos dentro de ciertas palabras clave, como es este caso de addDates, ¿no? Entonces, él automáticamente realiza un trabajo de desarrollo donde agrega, en este caso, número de días a una fecha en específico. Igual acá, lo vimos la semana pasada, agrega horas a un tiempo en específico, a hours. Y asimismo lo hay en minutos, lo hay en segundos, etc. Entonces, fíjense, vamos a ver por lo menos acá, tenemos date. Aquí vamos a ver.
Datetime es un tipo de dato que muestra un valor que indica un día y una hora determinadas. Es decir, es una especie de huella en el tiempo. Al igual que date y time, se recomienda siempre usar los valores de datetime mediante un método estático del sistema. Esto, en cierta forma, ayuda a minimizar código en el desarrollo para no hacer un desarrollo tan complejo, para agregar de repente un día o horas, minutos a un determinado tiempo o fecha en específico, ¿no? Y fíjense, el método estático add minutes, número de minutos que se adicionará, agrega la cantidad especificada de minutos a una fecha y hora. Entonces, fíjense ustedes, esto es la declaración de una variable de datetime. Fíjense que aquí está el tipo de dato. Siempre en Apex se coloca el tipo de dato primero y luego el nombre de la variable. Y luego el símbolo de la asignación, ¿no? En caso de que vayamos a asignar un valor a esa variable. En este caso se le asigna una instanciación, se inicializa este tipo de variable, tipo de datos datetime, y se coloca esta fecha. Aquí tenemos año, mes, día. Y acá tenemos hora, minuto, segundo. Entonces, en un programa donde estamos trabajando esto, nosotros tenemos este desglose o esta, digamos, estructura, y se entiende así, desde el punto de vista de nosotros como hispanos. Tenemos 7/7 del año 2000 y la hora 7:08:12 segundos AM. ¿Por qué AM? Bueno, porque se maneja el tipo de hora de 0 a 24. Si nosotros agregamos acá minutos, la flecha se me quedó descuadrada, sí, me quedó descuadrada la flecha. Vale, déjenme acomodar un momentito, por favor, que me interesa que ustedes sepan esto, porque hay recursos en la plataforma donde se trabaja con esto, y les digo que es un poquito complejo. Ok, aquí lo tengo. Muy bien. ¿Se ve ahora, no? Sí. Ok, entonces, si nosotros utilizamos este método estático y entre paréntesis colocamos los números de minutos que le vamos a adicionar, vamos a poner, de repente colocamos aquí 4, y pedimos un system debug, nos va a arrojar muy probablemente 7:12:12 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a aumentar el número de minutos en 4. Es lo que sucede acá. Entonces, estos métodos estáticos están en la documentación de Salesforce, en la plataforma, y usted ahí va a encontrar digamos, un material donde aparecen las palabras clave para agregar días, años, horas, minutos, segundos, etc. Muy bien. Tenemos acá abajo el tipo de dato booleano, que, como les había dicho anteriormente, es un tipo de dato que muestra un valor al que solo se le puede asignar true o false. Y por lo menos tenemos aquí este tipo de dato booleano, donde
is winner, ¿no? Es ganador. Entonces se le asigna el valor de verdadero. De repente en una estructura, vamos a poner de una estructura de control de flujo de datos, construimos una condicional y de repente decimos, bueno, si isWhile es igual a true, entonces realiza esta instrucción. Si no, realiza esta otra instrucción, ¿no? En una condicional compleja. Eso lo vamos a ver en este curso. Muy bien. Ok. Tenemos los tipos de datos long. El tipo de datos long viene a ser un número de 64 bits. No incluye punto decimal, ¿no? Es como un número entero largo. Ese 63 que me quedó allí, bueno, es un elevado allí que me quedó que se me descuadró. Bueno, no vamos a perder el tiempo en eso, ¿no? Nos recomiendan utilizar este tipo de datos cuando necesite un rango de valores más amplio que el rango proporcionado por íntegro. Pero bueno, esto rara vez se utiliza. Por lo menos, Neomar, ¿en algún momento has utilizado el tipo de datos long? ¿Cuál long? Ya, lo puedes... Tú que has tenido más experiencia en el... ¿Lo puedes subrayar? No lo veo. Lo que pasa es que está... Lo cual... O sea, ¿dónde está? Neomar. Está hablando muteado. Sí. El tipo de dato long no es un dato muy común. No es un dato que van a usar. Es muy raro que lo usen, la verdad. Sí, es muy raro que se utilice, ¿no? Pero de todas maneras, en la plataforma, cuando ustedes se preparen para la certificación, es muy probable que tengan este tipo de prácticas con datos tipo long. Como cualquier variable, ustedes pueden ver, se coloca el tipo de dato long, número largo, y aquí ustedes pueden ver esta numeración. Y se cierra con punto y coma. Esta es la declaración de un tipo de dato long. Por otro lado, tenemos el tipo de dato object, que sí es un tipo de dato que se utiliza mucho. Y nos dice que cualquier tipo de datos compatible con Apex. Apex admite tipos de datos primitivos como integer, clases personalizadas definidas por el usuario, y el tipo de dato genérico subject o un tipo específico de subject como POM. Entonces, todos los tipos de datos de Apex heredan de object. Es decir, puede convertir un objeto que represente un tipo de datos más específico a su tipo de datos subyacente, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo que tenemos acá, tenemos este tipo de datos object, el número 10, y tenemos este integer, este tipo de dato integer i, que se le ha asignado acá una operación de conversión a object, ¿no? Entonces, se hace la comparación de datos y datos para hacerla. Ok. Habla, Neomar. Sí, que ese es como, no sé si recuerdas, como una especie de parseo. O sea, de Es como que, sí, ¿qué es parseo? Dirán los chicos. Bueno, tienes un dato, tienes un tipo de dato que es entero, lo conviertes a objeto o viceversa. Exacto, sí. Sí, bueno, fíjense, esto más que todo es porque, claro, lo que pasa es que esto es un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo es la estructura del algoritmo, ¿no? ¿Qué es lo que interesa?
pero por lo menos en un programa puede ser que se necesite una estructura donde se manejen datos object, y entonces este integer se pasa a object para que haya coherencia. Entonces se hace esa relación, y entonces se trabaja con, en este caso, con el object of y el tipo de dato i, pero ese tipo de dato i convertido a object. No sé si me entendieron bien. Quisiera saber si entendieron. Claro, lo que pasa es que ese es a nivel de concepto, pues ya cuando les toque usarlo, que ya vendría siendo una programación un poco intermedia, ahí sí van a... Exacto, sí. O sea, el tema de los recursos es que dependiendo de lo que estemos haciendo, o sea, vamos a necesitar convertir un objeto en entero, viceversa, o un string o un decimal, es dependiendo de lo que estemos haciendo en el momento. Exactamente, sí. Bueno, algunos tienen una pregunta con esto. Estos sí son tipos de datos un poco más complejos, ¿no? Porque ellos como que requieren de ciertos tipos digamos, de vueltas para poderlo, digamos, utilizar articuladamente con el resto del algoritmo que se esté construyendo, ¿no? Porque el tipo de dato object, aunque se utilice normalmente, no es un tipo de dato abundante como un string o como un integer o como un date o como cualquier otro tipo de dato que se utiliza abundantemente, ¿no? Pero generalmente lo que más se utiliza es integer, string, date, datetime. Entonces, generalmente cuando se utiliza el tipo de dato object, se hace este tipo de, aquí lo llaman casteo, pero también se llama parcial, es como un parseo, ¿no? Hacer una conversión del tipo de un tipo de dato a object, en este caso. Bien, bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, algo que preguntar. Yo sé que, bueno, para las personas que conocen poco de programación, esto es un poco más complejo y tampoco es fácil explicarlo. Oyeron, por eso es que ustedes ven que yo me apoyo mucho en Leomar, porque él tiene más experiencia en esta parte de Apex y entonces puede darnos un poco de lo que él ha conocido. Entonces, bueno, no sé, alguien que quisiera presentar alguna duda. O si no entendieron, también es válido decir, mira, no entendí nada, o si entendí. No todos a la vez, por favor. Pueden usar los emoticones. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar y luego volvemos a una sesión de preguntas. Bien, luego tenemos los tipos de datos block. Este tipo de datos, bueno, realmente yo no lo he utilizado, por lo menos. Ajá. Ese tipo de datos por lo general se utiliza cuando se están realizando integraciones. Y por ejemplo, no sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de ver esos. Hay archivos por ejemplo, un bloc de notas que tiene, no sé, 3 palabras dentro. Eso tú lo puedes convertir en un archivo tipo bloc, que es un poco de código todo raro. Entonces, por lo general, cuando ustedes escuchen temas de integraciones, no, vamos a hacer una integración para conectar una plataforma con otra plataforma. Ahí se utiliza, incluso ahí es en la única instancia donde yo he utilizado un tipo de datos block, que en realidad es un archivito que tú tienes, te lo convierte en un poco de número todo desordenado. Pero ese es más o menos como el escenario donde lo van a utilizar. Sí, bueno, en PHP yo he utilizado ese tipo de datos block
es cuando, por lo menos en la base de datos de PHP, se utiliza cuando se van a cargar imágenes para que la parte del gestor de base de datos pueda leer y asumir la imagen. Es ahí donde he visto ese tipo de datos que lo he utilizado. Pero en otro rango no, incluso en las prácticas de integraciones de Salesforce, no he tenido la oportunidad de usarlo. Bueno, gracias, Neumann. Gracias por tu aporte. Bueno, tenemos el tipo de dato ID o ID, diríamos nosotros en nuestro español, y representa el tipo de datos que corresponda a cualquier identificador de registro válido de la plataforma Line, de 18 caracteres. Es decir, el ID siempre va a tener 18 caracteres, ¿no? Y bueno, generalmente cuando también en las integraciones o también cuando se hacen ciertos algoritmos en disparadores, se utiliza el tipo de dato AD, ¿no? Creo que cuando utilizamos corrígeme, Neomar, si estoy equivocado, cuando utilizamos el insert y el update, ¿no? Sí, por ejemplo, el ID es, bueno, primero el ID es como decir el número de cédula o el número de documento, o sea, es el valor con que se va a identificar un registro. Y por lo general, cuando ustedes están en Salesforce a nivel de plataforma, ustedes están, no sé, viendo una información, en el trabajo te pueden decir, bueno, pásame el ID de ese, te pueden decir, pásame el ID de ese, qué sé yo, de ese contacto. ¿Qué pasa? Tú vas a la URL y vas a ver un número igual, parecido así de, no sé qué, cuántos dígitos tiene eso, bueno, de esa cantidad de dígitos, y ese dígito lo copias y lo pegas, y con eso pueden ir directamente a la información que tú estás viendo. Es muy exactamente. Sí, ¿alguien más levantó la mano? Por ahí vi que alguien levantó la mano. No sé si José Fuente o era que acaba de llegar. No logré ver el nombre, a lo mejor fue alguien por el sí, fui yo, pero fue por equivocación, qué pena. Tranquilo. Ok. Bueno, muy bien. Más ahora vamos a ver en la plataforma dónde están los AD. Muy bien, entonces tenemos las colecciones, los tipos de datos que son colecciones. Estos son tipos de datos que agrupan varios elementos. Tenemos list, que son las listas. Tenemos set, que son los conjuntos. Y tenemos map, que, bueno, como su nombre lo indica, es como un mapeo, ¿no? Porque se le agregan a ciertos elementos ciertos valores. Y vamos a comenzar por el tipo list. Y tenemos que una lista es una colección ordenada de elementos que se distinguen por sus índices. Los elementos de la lista pueden ser de cualquier tipo de datos, pueden ser primitivos, colecciones, subjects, tipos definidos por el usuario y tipos de apex integrados. Fíjense, cuando dicen colecciones, creo, si más no recuerdo, que puede haber una lista, puede haber un tipo de datos list que dentro tenga asignado tipos de datos list. Creo haber visto un algoritmo así. Bueno, ok. ¿Alguien levantó la mano? Ajá. Habla, Neumann. Sí, una lista como tal, ustedes recuerdan los objetos. Por ejemplo, una cuenta. Aquí, vamos a poner el ejemplo que está acá, una cuenta. Una cuenta puede tener, es como una tabla en la base de datos que puede tener nombre de la cuenta, distintos ¿qué? Datos. Entonces, una lista de cuentas es como una lista de registros. Es como una mini base de datos, por decirlo así. Ustedes pueden tener ahí
no sé, 10 cuentas, lista de cuentas, 10 cuentas guardadas en esa lista. Y esas cuentas a su vez van a tener nombre, no sé, la cantidad de campos que ustedes quieran poner nombre, dirección, tipo de cuenta, qué sé yo. Eso es como para poder acceder a la información de las cuentas, por así decirlo, de manera rápida. Y esa línea que está ahí en la diapositiva es una manera de inicializar una lista, de declararla, por así decirlo, para poder usarla. Y por lo general, cuando se declara una lista de cuentas, es porque ahí se va a guardar los valores que vienen de una consulta SOQL. Eso, Richard. Exacto, sí. Y bueno, eso tiene su, digamos, sus campos, como lo vimos anteriormente, puede tener el campo nombre, el campo industria, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta es una lista string, esto es una lista de tipo de datos string, colors. Entonces, se inicializa new list string y se coloca entre llaves los datos que van a ir dentro, ¿no? En este caso se coloca yellow, que es amarillo, blue, que es azul, y red. Entonces, de esta manera se organiza la lista. Creo que cuando habla de la distinción por sus índices, va de cero, parte de cero en adelante. Es decir, por lo menos yellow tiene índice 0, blue tiene índice 1, red tiene índice 2 y así sucesivamente. Ok, los índices dentro del list se entienden de la manera siguiente, ¿no? Exacto, ¿eh? Aquí lo tenemos. Índice 0, yellow. Índice 1, blue. Índice 2, red. No es 1, 2 y 3, sino es a partir de 0. 0, 1, 2, 3. De repente necesitamos llamar un elemento de la lista y lo vamos a hacer a través de su índice. Entonces tenemos que tener en cuenta que las listas se ordenan a partir de 0. Muy bien, continuamos por acá. Tenemos el tipo de list. Ahora vamos al tipo set. Y corresponde a una colección desordenada de elementos que no contienen duplicados. Los elementos del conjunto pueden ser de cualquier tipo de datos, primitivos, colecciones, subjects, definidos por el usuario y tipos Apex integrados. Muy bien, entonces aquí tenemos. Ajá, ¿quién levantó la mano? Okay. Sí, Dígame. más o menos para que tengan una idea, SEC es prácticamente lo mismo que una lista. Incluso es una pregunta que les pueden hacer en una entrevista o en una certificación. ¿Cuál es la diferencia entre SEC y la lista? Que por ejemplo, si ustedes tienen en la lista, ustedes tienen, vamos a suponer, 3 nombres. Tienen una lista de nombres. Tienen José, Neomar y Neomar. Tienen 3 nombres, José, Neomar y Neomar. Y usted imprime los valores de esa lista y se les va a imprimir, o se le va a mostrar José, Neomar y Neomar de nuevo. En cambio, en ese tipo, en el conjunto SEC, se les mostraría solo José y Neomar, porque como Neomar está repetido 2 veces, él no permite datos repetidos. Entonces, muchas veces cuando ustedes vayan a hacer un desarrollo, que le exijan, mira, no, ese dato no se puede repetir. Ahí es donde ustedes, en vez de una lista, seleccionan SEC. Eso, Richard. Exacto, sí. Y lo otro es cuando menciona que es una colección desordenada, se refiere a que no contiene índice, ¿no? Como el tipo list. Ok, por lo menos, fíjense, tenemos este set integer, ¿no? Entonces tenemos números pares. Se inicializa new set integer. Entonces incluimos entre llaves 2, 4, 6, 8. Cerramos comillas. Entonces ahí nosotros creamos un conjunto de 4 números enteros.
Si nosotros de repente quisiéramos agregar datos, en este caso, datos a una, en este caso aquí sería números impares, ¿no? Entonces, nosotros podemos inicializarlo, cerramos comillas, y si nosotros queremos agregarle datos a ellos, utilizamos el tipo de método add, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, colocamos el nombre de la variable, colocamos un punto y colocamos add, que significa agregar. Y entonces a odd numbers agregamos 1, odd numbers agregamos 3, odd numbers agregamos 5. Y entonces esto se va a ir agregando a esa lista. Cuando nosotros imprimamos en pantalla, perdón, la lista no, el set. Cuando nosotros imprimamos en pantalla ese tipo de datos set, se va a imprimir esa lista, o perdón, esa seguidilla de números impares. No quiero utilizar la palabra lista para evitar confusión, ¿no? Porque como dice Neumar, es como una lista, pero es diferente a una lista, pues. Es un conjunto de datos que no tienen un orden como tal, no tienen un índice y no se repiten, ¿no? En este caso, como decíamos, si de repente tuviéramos 2, 4, 6, 6, 6, 8, cuando si invocamos para imprimir en pantalla, entonces va a imprimir 2, 4, 6, 8, porque no nos va a repetir el 6, pues no nos va a hacer la enumeración de esos 3 6, a diferencia de la lista que si lo invocamos para imprimir en pantalla, sí nos colocaría los 3 6 que están incluidos dentro de la lista. Entonces, bueno, poquito enredado el asunto. ¿Tienen alguna pregunta? A mí me asusta cuando la gente está callada. Cuando la gente está callada, pienso que como que no he entendido mucho. O mejor dicho, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entonces entre un set, una colección set y una lista? Sí. Miren, yo le voy a decir algo. Lo que es la lista y el set se utiliza, bueno, se utiliza como se come arroz aquí en Latinoamérica, en SAFe, por ejemplo, en Apex. Bueno, vamos a preguntarle a Linda. Linda, ¿tienes algo de claridad entre la diferencia de lista y set? Oh, pero Linda está 2 veces. Acá estoy, no, acá estoy. Pues de acuerdo a lo que nos indicaron, es más que todo lista, es algo como muy abierto y el C ya es más cerrado, no permite recopilar mucha información repetida. Y se centra en lo particular, a diferencia de la lista que trae cosas generales con el mismo nombre. ¿Sí? Sí, perfecto. A ver, Dorca, que ¿tienes claridad? ¿Qué entendiste de las listas y de la diferencia entre lista y set? También es válido no haber entendido. No pasa nada. ¿Ah? No, que también es válido a los que no hayan entendido, que también es válido decir, bueno, no entendí y no pasa nada. Claro, no pasa nada. O sea, si no se entendió, tenemos que repetir el asunto para que todos puedan entender. Por eso no hay problema. Yo sé que estos son términos difíciles de entender y no son fáciles de explicar. Créanme. Bueno, José Alejandro. José Cordero, Fuente Alba, vamos a ver cuál de los José sacamos. Ok. José Alejandro, bueno. Kevin. Ok, Kevin. Bueno, qué bueno. Un valiente. Dinos, Kevin. Que no pueden haber duplicados.
Ajá. Ah, ok. Que no pueden haber duplicado. ¿Y qué más entendiste de las listas? Ah, no sé, que prácticamente como la he ocupado, pero prácticamente como lista se, bueno, para obviamente para alojar datos, como los arrays, ¿no? Stacks en ese sentido, pero pueden ser cualquier tipo de datos. Y la diferencia que leí, por lo que leí, que no pueden haber duplicado meramente, pero no. Nada más eso es lo que yo capto. Ah, ok. Ok. Dime, Neumann. ¿Quién era? Para apoyar a Kevin, bueno, creo que nombraste que una otra diferencia entre lista y set es que las listas tienen como índice. Me imagino que 0, 1, 2, 3, las posiciones de los Sí, valores. Y creo que, si no estoy mal, set puede ser desordenado, pero la diferencia es que no se repiten. Ahí Ok, José estuvieron algo. Alejandro. Una lista permite elementos duplicados y mantiene. Disculpe, déjenme leer acá. José Alejandro dice: una lista permite elementos duplicados y mantiene el orden en que se agregan, mientras que un set no permite duplicados y generalmente no mantiene un orden específico de los elementos. Muy bien, muy bueno. Bueno, me alegra porque realmente este asunto de las listas, les digo que se utiliza mucho el tipo de datos de lista. De hecho, bueno, muchas veces haciendo prácticas, este tipo de datos a mí me dio dolor de cabeza porque me costaba un poco asimilar. Lo vine asimilando después de varios meses. Muy bien, bueno, vamos a continuar, pues, ¿no? Vamos a continuar. Ok, tenemos el tipo de dato map, ¿verdad? Como les decía, como un mapeo, ¿no? Hacemos un mapeo no es el sitemap de las páginas web, de los sitios web, ¿no? Esto es otra cosa. Un mapa es una colección. Ya sabemos ya que es algo que contiene varios elementos. No voy a decir la palabra lista, porque no quiero que se confunda. Eh, es un tipo de dato que puede abordar o englobar varios elementos de pares, clave, valor. Entonces, cuando hablamos de pares, clave, valor, es que yo tengo un elemento y a ese elemento yo le coloco una clave, ¿verdad? Esa clave va a ser única, va a ser un valor único para ese elemento. Y entonces las claves y valores pueden ser de cualquier tipo de datos. Bueno, como ya lo hemos visto, primitivos, colecciones, sockets, definidos por el usuario o tipo de datos Apex integrado. ¿Cómo se declara? Bueno, fíjense, ¿no? Se declara de la siguiente manera. Se coloca el tipo de datos map y dentro de los corcheticos estos de mayor y menor se colocan los dos tipos de datos que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro map. Le colocamos el nombre de la variable, en este caso se llama myStrings, y acá lo inicializamos, ¿no? New map string string. Y vamos a ver un ejemplo acá. Fíjense, tenemos acá otro tipo de manera de colocar un map. Podemos colocarlo de dos tipos de tipos de datos iguales, pero también con diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos este map, esta variable map llamada myInventory, y acá está la inicialización, igual, solo que se colocan, se declaran los tipos de datos con que se van a trabajar, ¿no? Entonces, new map, integer, coma, string, ¿no? Y cerramos con los corcheticos de menor y mayor que. Y colocamos nuestros paréntesis. Fíjense acá. Tenemos
Alguien levantó la mano. Ajá. Dime, hermano. Sí, comentarles, chicos, por lo menos a mí personalmente, a nivel, bueno, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. A mí me costó entender esto cuando estaba comenzando, me costó un mundo. Pero un mapa, chicos, es como una base de datos. ¿Cómo decirlo así? Algo que tiene una clave y un valor. Entonces, a nivel ya de código, pónganse que ustedes tienen, bueno, en un mapa ustedes pueden guardar información. Ejemplo, ustedes pueden guardar, la clave puede ser el número de cédula. La clave siempre es lo que está a la izquierda. Vamos a ponerla en la primera línea que dice string string. Siempre la clave es lo que está a la izquierda, el primer valor, el que está a la izquierda, y a la derecha, y a la derecha está el valor, por eso no quería nombrar la palabra valor. Entonces, clave valor. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen, imagínense, vamos a poner un ejemplo de string string. Bueno, vamos a suponer que tengamos una mini base de datos con a la izquierda el nombre, no, la cédula y el segundo el nombre. Entonces, si yo le mando la cédula, él me va a decir el nombre. Ejemplo, Richard tiene un número de cédula en particular, ¿cierto? Entonces, aquí guardaríamos el número de cédula de Richard y a la derecha el nombre. A mí me costó, no sé si lo enredé, porque más que todo, más que el concepto es a la hora de utilizarlo. Pero así, para que lo entiendan, es más que todo como una estructura que me permite obtener el valor de un mapa siempre y cuando yo sepa la clave. No sé si se entendió, Richard, ahí la idea. Sí, sí. Sí, se entendió y sí cuesta entender. A mí por lo menos en la práctica en una práctica, oye, casi digo, oye, qué va, no puedo con este código. Pero bueno, revisando la teoría, lo que pasa es que, claro, cuando uno está comenzando a revisar las documentaciones de Apex, no es muy fácil, pero ya luego cuando entendí cómo buscar, encontré las referencias acerca de Maps y leyendo fue que pude entender cómo es que funciona este tipo de datos. Y es tal cual como dice Neumar, ¿no? En este caso tenemos este tipo de datos map de esta variable inventory. No soy muy bueno en inglés. Y tenemos acá su inicialización, ¿no? New map integer string. Entonces, bueno, al primer valor móvil le asignamos la clave 1. Al primer valor agenda le asignamos la clave 2. Al segundo valor, perdón. Y al tercer valor lapicero le asignamos la clave 3. Imagínense que el map es como que ustedes van a crear una especie de lista con la diferencia que ustedes le van a agregar sus índices, ¿no? Recuerden que la lista tiene índices de 0 en adelante, ¿no? En una lista de estas tres palabras, en una lista sería móvil, sería 0, agenda sería 1 y lapicero sería 2. Pero en este map, en esta colección que nosotros estamos creando, no es así. Nosotros asignamos el valor o asignamos el índice, también podemos utilizar esa palabra, a cada valor. ¿Por qué podemos utilizar la palabra índice para esto? Bueno, porque cuando de repente vamos a invocar un elemento de esa variable map, lo podemos invocar o lo invocamos a través de la clave que nosotros le colocamos, ¿no? Esto ayuda mucho digamos, a simplificar el algoritmo y no tener un algoritmo tan complejo. Muy bien, alguien levantó la mano. Ok, yo más. Sí, por lo menos algo práctico, vean la última línea a la derecha, ¿cierto? Que dice móvil, agenda y lapicero. Ahora les pregunto,
Si yo quiero obtener el valor del lapicero, ¿qué clave debo mandarle? Vamos a ver quién se anima. Yo le tengo que mandar una clave, así como como el cajero electrónico de los bancos. Yo tengo que mandar una clave para obtener ese valor. Tanto móvil como agenda como lapicero son valores. Cada uno tiene una clave. Si yo quiero obtener el valor del lapicero, ¿qué clave debo mandarle a ese cajero electrónico? Veámoslo como un cajero. Nadie se Un anima. 3. ¿Cómo? Un 3. José Fuentealba Borga. Ok, epa, José, ¿cómo vas? Y si yo quiero, pero yo no quiero, ahora yo no quiero ese valor porque resulta que me equivoqué y lo que quiero es obtener el de móvil. ¿Cómo hago? Un 1. Exacto, ¿eh? Y es hasta simple, pero el tema es comprenderlo. Entonces, eso es así. Nosotros necesitamos con saber la clave. Por ejemplo, si ustedes están programando, oye, pero yo quiero saber el valor de ese registro. Ah, bueno, pero ¿cómo yo sé el valor de ese registro? Ah, bueno, pero eso está en un mapa. Bueno, yo voy a obtener la clave. Con saber la clave ya tengo el valor. Eso es todo, chicos. Ahí está como el secreto. Exacto, sí. Bueno, muy bien. El tipo de datos map se utiliza también bastante, ¿oyeron? Así que bueno, cuando ya ustedes estén preparados para certificarse, y vayan al plano laboral, este es un tipo de datos que les va a estar jugando digamos, su tratar de frustrarnos, por así decirlo. Fíjense este map, string, father and son, padre e hijo, ¿no? Inicializamos, igual, new map, string. Pedro Pérez viene siendo la clave de Juan Pérez. José Gómez viene siendo la clave de Luis Gómez, ¿no? Entonces tenemos, en este caso, están nombres relacionados con nombres que están funcionando como clave, ¿no? De repente, en un programa que, digamos, académico de alguna institución, bueno, que quiera mapear a los hijos con el nombre de los padres o a los padres con el nombre de los hijos, puede utilizar este tipo de algoritmo. Y bueno, claro, gracias al Office 2013 que mantuvo esas asignaciones allí, esos nombres allí donde van, ¿no? Aquí vemos clave, valor. Se cumple acá lo que decía Neomar, clave, valor, ¿no? La clave siempre a la izquierda. Créeme que es bastante confuso cuando uno de repente no ha entendido bien el mapeo y uno está en una práctica y entonces sale ese tipo de datos map y bueno, y te vuelve en ese momento la red de un 8. Bueno, vamos con las constantes, ¿no? Ya las constantes nosotros hablamos de eso como un tipo de dato. Sabemos que es un tipo de dato que es invariable y generalmente se declara como con la palabra final, ¿no? Static final. Entonces, fíjense, las constantes de Apex son variables cuyos valores no cambian después de inicializarse una vez. Es decir, después de que se inicializa, no cambia. Claro, hablamos de inicializar porque se le asigna un valor. En este caso, no es una inicialización como lo que nosotros llamamos la instanciación de un tipo de datos semejante a un objeto, donde colocamos la palabra new y colocamos el tipo de datos. Ajá, ¿quién levantó la mano por acá? Ok, Neomar.
Sí, bueno, que ahorita es la hora de receso, pero como habías comentado que la clase era corta, entonces no sé si para que los chicos no pierdan el hilo, seguimos corrido y Bueno, ya luego que podemos ustedes, ir a receso, podemos ir a receso para que la gente drene un poco, ¿qué dice se el tome su público? Manitos abajo, café. manitos arriba, manitos arriba si los que quieren irse de receso y manitos abajo los que dicen que los que quieran seguir. Abajo, ok, seguimos. ¿Quieren seguir, Richard? Sí, seguimos porque hace, Ok, sí. Ok, perfecto. Estamos bien de mate, entonces, muy bien. Bueno, para los que toman mate, ¿no? Ok, entonces, bueno, las constantes se pueden definir utilizando la palabra clave final. O sea, aquí nosotros vemos static final, pero también se pueden declarar utilizando la palabra clave final nada más. ¿Sí? Y significa que la variable se puede asignar como máximo una vez, ya sea en la declaración misma o con un método inicializador estático. O sea, cuando se habla pues, de un método inicializador estático es que de repente hagamos un algoritmo que le declare un valor a esa constante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acá un ejemplo. Acá tenemos una clase declarada, ya por lo menos lo que es el tema de clase ya lo verían ustedes en otro nivel. En este nivel estamos tratando fundamentos muy esenciales, muy básicos. Entonces tenemos acá que podemos notar que esta constante se declara asignándole el valor, o sea, de manera que su valor será invariable. Entonces tenemos static final integer, valor constante 1, igual a 200. Eso significa que en todo el programa, valor constante 1 siempre va a ser 200, siempre. Eso nunca va a cambiar. Y tenemos static final integer, valor constante 2. Pero vemos que a esta no se le ha asignado el valor, ¿no? Entonces, acá es interesante porque acá tenemos dos casos, ¿no? Una donde declaramos una constante y le asignamos un valor, y otra donde esa constante va a depender de cierto algoritmo que le va a, en este caso, a dar el valor. Entonces, fíjense ustedes. Ok. Tenemos acá el valor de constante 2 va a depender de lo que se defina en el bloque estático que se le asigna como valor de una función, ¿no? Nosotros vemos acá que hay una función declarada que dice retornar 2 más 7. Es decir, en este caso va a retornar este valor. Esto que tenemos nosotros acá. Este método llamado calculate, ¿no? Calcular. Entonces acá abrimos abrimos una acción que se llama static, donde se coloca el valor constante 2 y se le asigna el método calculate y se cierra con un punto y coma. ¿Qué significa esto? Que el valor que se coloque acá es el valor que se le va a asignar a la constante, valor constante 2, a la variable, perdón, a la variable no, al tipo de dato constante, valor constante 2. Lo que pasa es que no utilicé los nombres más pedagógicos, me perdonan. Debía haberle colocado otro nombre, porque lo que tenemos acá es un juego de palabras con la palabra constante. Pero bueno, vuelvo al punto. Le asignan una función y entonces lo que retorne esta función es el valor que le va a dar a la constante 2. ¿Qué les digo? Que esto que ustedes ven acá, esto muy poco se usa.
generalmente lo que se utiliza es asignarle de una vez el valor a la constante. Esto se utilizará muy probablemente para algoritmos más complejos, para no sé qué tipo de empresa pudiera utilizar este algoritmo, pero generalmente lo usual es, o la buena práctica es, asignarle de una vez el valor a la constante, porque bueno, nos permite tener un código más limpio. No sé, Neomar, si tienes algo que decir por allí. Bueno, por lo general, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con ese tema de constante, las buenas prácticas es que exista como, bueno, vamos a llamarlo un archivito, pues, o una clase. Lo que pasa es que ustedes todavía no saben, no comprenden, no se les ha explicado qué es clase, pero vamos a decir un archivo. Hay un archivo donde se declaran todas las posibles constantes. Por ejemplo, valor constante 2. Cosa de que ustedes no tengan, si ustedes están generando un algoritmo, un código, ustedes no tengan que estar declarando constantes, sino que esta ya existe. Bueno, lo que voy a hacer es invocarla. Y en el caso de que ustedes vayan a crear un algoritmo y la variable no existe, ustedes en ese archivito donde están todas las constantes la declaran. Eso es una buena práctica. Eso no quiere decir que ustedes en un código no puedan declarar su propia constante local, por así decirlo, así como lo tienen ahí en ese ejemplo. Pero la buena práctica es invocarla desde otro archivo. Exactamente. Bueno, sí, claro, ya ustedes están viendo que se asoma algo por allí bueno más adelante, en otro nivel que tiene que ver con las clases. Fíjense, desde una clase se invoca tipos de datos que están dentro de otra clase para utilizarlos. Y en este caso, bueno, entran ahí en ese rigor las constantes, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que es una constante, un tipo de dato constante. Tipo de dato que no cambia. Y bueno, en la buena práctica o se declara de una vez o se crea una clase donde se colocan todas las constantes y luego se invoca. Bueno, este tipo de datos en bueno, lo coloqué por no dejar, ¿no? Pero realmente este tipo de datos no se lo he visto utilizar a nadie. Pero bueno, no está de más colocarlo. No sé si Neomar ha tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de datos. ¿Ha tenido la oportunidad? En realidad eso no lo usa nadie, pero bueno, que a nivel de teoría que lo sepan, sí. Este es el tipo de datos que es tipo de datos así como de relleno. Bueno, este tipo de datos nos dice que corresponde a un tipo de datos abstracto con valores, cada uno de los cuales toma exactamente uno de un conjunto finito de identificadores que se especifican para definir el conjunto. Las enumeraciones se utilizan normalmente para definir un conjunto de valores posibles que de otro modo no tendrían un orden numérico, ¿no? Es decir, es como una organización que se hace. Entonces vemos acá la declaración del tipo de dato en se declara de manera pública. Creo que también se puede declarar privada. Public enum, season significa temporada. Y tenemos winter, spring, summer y fall. Creo que es invierno, primavera, verano y fall supongo que es otoño. Muy bien, entonces fíjense que cuando se hace esta declaración, season viene a funcionar acá como que fuera un tipo de datos. Entonces, season digamos acá, Southern Hemisphere Season, ¿no? O sea, esto en español sería temporada del hemisferio sur. Entonces, igual a season.winter, ¿no? Entonces, es como una especie de invocación de ese dato, ¿no? O de asignación.
Luego tenemos la declaración de Season. Me haga disculpar que utilice el español porque se hace un poquito. Esto es un ejemplo que tomé de los documentos de Apex. Temporada del hemisferio norte, ¿no? Northern Hemisphere Season. Entonces, igual a season.summer. Cierra con punto y coma. Entonces, cuando se utiliza el tipo de dato enum, la variable que se declara o el nombre que se declara con tipo de dato enum empieza a funcionar como si fuera una especie de tipo de dato, ¿no? Entonces, como se lo dije anteriormente, ustedes pueden ver acá que se declara esta variable como season. Entonces se crea acá este pequeño algoritmo, public season, entonces obtener tiempo o temporada del hemisferio sur. Como una clase lo que se coloca acá. Entonces tienes temporada del hemisferio norte y temporada del hemisferio sur. Entonces fíjense este algoritmo que está acá. Entonces te dice, si temporada del hemisferio norte es exactamente igual a season.summer, retornar temporada del hemisferio sur, en este caso. Claro, esto es una pequeña, un pequeño algoritmo de control de flujo de datos, de ejemplo, que ellos colocan, de cómo puede funcionar ese tipo de datos, ¿no? O sea, se establece una relación lógica donde si la temporada del hemisferio norte es igual a season.summer, entonces el dato que va a retornar es la temporada del hemisferio sur. Es como una especie digamos, de control de flujo de datos del tiempo, relacionando el tiempo de un hemisferio con otro. No es muy fácil este tipo de datos, y más aún cuando ni siquiera tenés práctica. Alguien levantó la mano, Neomar. Sí, sí, la buena noticia es que realmente eso no se usa. O sea, sí. si se les complicó sí, porque a nivel de condicionales, y bueno, ese ejemplo está se está usando ahí como un método. Entonces, claro, lo más seguro es que se le compliquen. Entonces, nada, pues si quieren, obvien eso. Sí, porque es medio complicadito ese tipo de un tipo de datos. Sí, y poco usado. Es comprensible, ¿no? Pero es bastante complejo. De hecho yo intenté, cuando elaboré la diapositiva, yo intenté correr ese algoritmo, porque ese algoritmo está en la documentación de Apex. Y miren que yo al final dije, bueno, yo voy a dejar ese algoritmo así como está porque es de la documentación de Apex, pero de verdad que no le vi, ¿cómo se dice? No le vi la sazón por ningún lado. Bueno, muchachos, seguimos por acá. Empezamos el mapa, vamos aquí continuar. Vale, el mapa. Ok, muy bien. Bueno, hemos llegado acá al punto de, bueno, si tienen alguna duda o algo que ustedes quieran que se explique de nuevo, con otras palabras, con otro, con alguna ilustración, bueno, ustedes pueden, somos todo oídos. Bueno, yo lo que diría es que tenemos la próxima clase el lunes. Chicos, repasen todo como le dije en la clase anterior. Vean el video, anoten conceptos. El único, pregunten las dudas. No pregunten por el NUM, por ese no, porque es que ese no lo van a usar. Pero el resto sí.
por ese no. Sí, el Sí. resto sí, sí, o sea, no se escriban, traten de comprender y vayan anotando las dudas y las pueden lanzar. Bueno, lo ideal sería no esperar hasta el lunes, sino escribir por el grupo, el profe está por el grupo, yo también, y ahí entre todos vamos ayudándolo a Bueno, comprender. Ujú. Ujú. De todas maneras, el fin de semana les voy a hacer llegar un documento a través de Neomar para que ustedes vayan haciendo algunas prácticas. Neomar, no sé, ellos saben utilizar la consola de desarrollo de la plataforma, ¿verdad? Bueno, se les ha explicado en varias. Lo que pasa es que en este tipo de este primer nivel, como que no les hemos puesto retos así de exámenes, que por cierto no, puede ser que haya algún tipo de examen, chicos, de ahora en adelante. Pero no, o sea, se les ha dado el tema de la consola y todo eso. Pero práctica como tal, ellos creo que no, bueno, no sé si alguien ha practicado con las clases. Pero sí están conscientes de que es la consola y que se hace por la consola. Bueno, Ok, no sé si alguno tenga una duda, cómo llegar hasta la consola de Salesforce. sí. Bueno, yo les voy a explicar a ellos acá rapidito. Yo no sé, ellos se han creado ya su cuenta en el... Sí, la OR. Todos tienen OR. Ok, ok, en la plataforma. Yo lo llamo la plataforma, el CRM. Ok, vamos a explicarle acá rápidamente lo que es la consola de desarrollo, ¿no? Ok, me voy a compartir pantalla acá. Permítanme un momento. Está la diapositiva. Luego, ok. Ventana. Ok. Ok, pueden ver, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Bueno, esta es, digamos, la parte inicial de la plataforma, ¿verdad? Claro, aquí comienza de una vez en la empresa de ejemplo que utiliza Salesforce, Dreamhouse. Ustedes pueden irse acá a Setup. Y bueno, y lo lleva a la parte de la plataforma como tal. Tengo acá un aviso del Meet que me fue un poquito fastidioso. Muy bien, ok. Fíjense que por lo menos acá tienen fíjense acá en Object Manager, ustedes pueden ver todos los tipos de datos tipo subject que tiene, fíjense que aquí está contact, aquí está account, hay activity y así sucesivamente, ¿no? Aquí pueden ustedes ir viendo los tipos de datos subject, ¿no? Aquí está opportunity que se utiliza bastante, ese era el otro que no me llegaba a la mente. Bueno, para entrar a la consola de desarrollo, no sé por qué tengo esto en inglés, generalmente lo utilizo en español, pero ok, ustedes le van a dar acá a este rombito que está aquí. Este rombito le va a desplegar estas cuatro alternativas, Setup, Service Setup y Save for Go. Pero la consola de desarrollo está en la última línea. Se llama Developer Console, ¿no? O Developer Console. ¿Sí? Ustedes le dan clic acá y entonces ella les va a abrir la ventana de la consola. ¿Se ve la consola? Yo no veo, no sé si los demás chicos están viendo. O no sé si se me pegó Se- mi pantalla. ¿Todos ven? Perdón. Yo, Está pegada la pantalla.
Sí, está pegada. Sí. Yo pensé que era yo, pero No, quieres- la dejé de compartir porque creo que compartí más. El número de compartir es aquí. Ok. Exactamente, Daniel. Hay que compartir la pantalla completa. Eso es. Muy bien. Entonces, acá se ve, ¿no? Se ve la pantalla. ¿Cierto? Se ve la plataforma de Salesforce. sí, se ve, hay una lista de objetos. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, muchachos, ustedes se van a este rombito que está aquí, como les dije, y van a tener estas 4 opciones que están acá, y ustedes van a seleccionar la Developer Console. Esto les sirve para hacer sus prácticas. Entonces, aquí se va a abrir la consola de desarrollo. ¿La ven? Aquí me dice que No se ve. No se ve, qué raro. no se ve la consola de desarrollo. No, ¿qué No, seleccionaste sí, el engranaje? Qué raro. No sé. Claro, sí, porque está en una... ¿Será que sí? la consola de desarrollo se despliega en una ventana emergente. Entonces, no No se visualiza. no se ve, sí. Pero lo que voy a hacer es esa ventana emergente, y ya ustedes saben que Sí, sale como una ventana. Sí, una es raro, sí, pero es raro porque la vez pasada trabajamos con la consola y no tuvimos problemas, ¿cierto? Sí, sí. Es raro. Menos que trabaje con la ventana, nada más. ¿Ven la plataforma de Salesforce, cierto? Sí, pero yo no veo cuando se mueve tu cursor. No sé si me pasa. Ahora sí veo. Ahora sí lo ves. Sí, ahora Ok. sí. Pero Sí. como ya todos saben dónde queda el rombito, Ahí está voy a ir. seleccionándose tú, así. Developer console, ok. Ah, claro. Se ve la No sé, lo que puedes hacer es arrastrarla para donde tienes ahí la colocas encima donde tienes la interfaz de labor, donde se ve la lista de objetos. La sobrepones, pues, o la superpones. se ve allí. Ahí no se ve. Se ve la ventana de Object Manager. Qué Sí, raro. hoy el Nick está antipático, pero bueno, fíjense, ve, cuando ustedes le dan acá a la Developer Console, se abre una ventana emergente y esa ventana emergente es, a ver, ¿quién levantó la mano? Ajá, Neomar. No, lo otro es, no sé si alguien quiere compartir y lo guiamos. O lo que ibas a hacer le vas comentando. Porque seguramente otro comparte y sí se le muestra. No. Alguien que tenga la hora a la mano. La hora es, Ok, no sé quién vale. se anima. Ok, ¿alguien quiere compartir? ¿Alguien tiene la hora abierta? Daniel. Ok, Daniel. Ok, Sí, yo voy a compartir. compártelo, pues. Ok. No sé si ya se está viendo. Sí, ahí se Sí, ve. lo que... Ok, Acá en la tuerquita y Developer Console, ¿no? exactamente. Ahí mismo. A clic. Viste que ahí se ve. Debe ser que como yo tengo acá muchas ventanas abiertas, es posible que me esté dando algún error, ¿no? Es que creo que toca compartir toda la pantalla, no solo una ventana. Sí, no, pero le di a compartir toda la pantalla y sin embargo no me lo aceptó. Ah, ok. Bueno, muy bien. Bueno, fíjense que ahí a mano izquierda, en la parte superior, tenemos Field, Edit, Debut, Test, Workspace, que es espacio de trabajo, y tenemos ayuda, ¿no? Entonces nosotros trabajaríamos en Debut. Vea Debut un momento. Ok. Ahí hay un elemento que se llama Open Execute Anonymous Windows. Entonces, allí, exactamente, allí nosotros podemos
tipear nuestro código, ¿verdad? Y luego que nosotros tipiemos nuestro algoritmo, le damos execute. En la parte de abajo están dos botones. Está uno que dice execute y hay otro que dice execute con otra palabra allí que no logro ver, ¿no? Pero bueno, con darle al botón que dice solamente execute, ya él ejecuta el algoritmo que ustedes están trabajando. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo con Neomar voy a construir unos ejercicios prácticos donde ustedes puedan imprimir en pantalla y lo puedan ver en el log, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer acá un ejemplo para que ustedes puedan ver el log. Daniel, vamos a tipear string, coloca string, vamos a declarar el tipo de datos, string, espacio, vamos a colocar nombre 1. Vamos a colocar un igual y vamos a colocar Daniel. Y cierra con punto y coma. Ok, vamos a colocar otro tipo de datos, dale enter. Para que, okay, perfecto. Vamos a colocar integer. ¿Ah? Y vamos a colocar valor 1. Y vamos a colocar 20. Y cerramos con comillas, exactamente. Y le das enter. Ok, entonces podemos colocar un system con Y, punto debut, entre paréntesis, colocas nombre 1 y cierra con comillas. No, ahí no. Cierra con comillas. Cierra con comillas. Sí. No. Perdón, me equivoqué. Comilla no, punto y coma. Cierra la línea de código con punto y coma. Ok. Y le das ejecutar. Y OpenLog, ¿sí? Y OpenLog, ¿no? Para que lo lleve. Ya va, que no me ha levantado la mano. Bueno, no sé ahí si, bueno, voy a decir no sé porque no sé la idea, pero el nombre 1 no se va a imprimir porque Daniel debería entre comillas siempre. Pero bueno, no sé la idea porque puede ser que Richard sí, es verdad. Sí. No me di cuenta. Tienes razón. Gracias, Neumann. Ok, ahora sí, dale a ejecutar. Ok, ahí como él señaló OpenLog, automáticamente abrió el log, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sube, Daniel. Acá abajo, vete aquí abajo a la parte donde dice Daniel Vargas, aquí, Daniel Vanegas, creo que es, ¿no? Vanegas. Ok, aquí ustedes van a ver el estado de lo que ustedes ejecutaron. Fíjense que donde dice status, dice éxito. Eso significa éxito en inglés, ¿no? O sea, es decir, se realizó. Para ustedes ver lo que se imprimió en pantalla, en la línea que está arriba hay unas casillas. Ustedes van a seleccionar el que dice debut only. Y fíjense que ahí les imprime en pantalla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer, yo con Neomar voy a crear unos ejercicios para que ustedes el fin de semana puedan trabajar desde algunos ejercicios desde la ventana anónimo de la consola de desarrollo y ustedes puedan ir viendo cómo imprimen los datos y puedan incluso hasta aplicar alguna operación aritmética, ¿no? Vamos a ir otra vez a la consola de desarrollo, Daniel, por favor. En debut. Ok, sí, la consola de desarrollo. A la consola anónima. Ok, vamos a colocar integer
valor 2. Y vamos a colocar el valor 15, coloca. Cerramos comillas, ok. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear ahora una variable donde vamos a asignarle nuestra operación. Entonces vamos a colocar integer resultado igual a, y colocamos valor 1. No, vamos a utilizar por. Utilice el asterisco. Valor 2. Porque ya hemos visto la sumatoria. Cierra con comillas. Entonces, en System punto debug vas a colocar resultado. Ok. Y le damos ejecutar. Ok. Ahí vemos que tuvimos éxito. Only. 300. 300. Automáticamente nos da el resultado. Entonces, bueno, con Neomar, yo voy a construir unas prácticas para que ustedes vayan manejándose con los tipos de datos. Como declarar una lista. Daniel, Señor. vamos a irnos a la consola anónima otra vez, por favor. Ok. Estamos en la consola anónima. Un segundito por acá. Muy bien. Entonces, fíjate, vamos a declarar el tipo de dato list. Coloca el tipo de dato list, ok, espacio. No, perdón, abre el signo menor. List. Ok. Y vamos a colocar allí string. Cierras, perfecto. Y vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle el nombre estudiantes. Ok, colocas igual y vamos a colocar new, N-E-W, list, espacio list. Exacto. Otra vez el signo de menor y mayor con string dentro. Exactamente. Y vamos a abrir una llave. Ok, la llave. Exacto. Y vamos a colocar entre comillas simples, vamos a colocar Daniel. Ok, sale de la comilla, colocas una coma, vuelves a colocar comilla. José. Ok, coma. Ajá. Kevin. Y cerramos con, no, hecha para, ok, cerramos con punto y coma. Y entonces en System punto debug colocamos estudiantes. Debería de imprimirnos la lista, ¿no? Y le damos ejecutar. Ok, tuvimos éxito y le damos debug only. Y bueno, ahí tenemos la lista: Daniel, José, Kevin. Entonces, los ejercicios que vamos a crear van a ser así similares, ¿no? Ejercicios sencillos para que ustedes vayan conociendo y adiestrándose con los tipos de datos, cómo ellos funcionan, cómo se imprimen, para que luego más adelante, cuando veamos las estructuras de flujo de control de datos y las estructuras iterativas, ustedes puedan comprender cómo funcionan los datos, los tipos de datos dentro de esa estructura. Bueno, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Nada, yo tenía, bueno, Ajá. una acotación que hay en el System Debug. También se pueden colocar, claro, ahorita estamos colocando los resultados directamente, pero también podemos colocarle
un comentario, una flecha, o sea, como que a veces hay demasiada información y para uno darse cuenta qué es lo que está debugueando, uno le coloca una fecha, cualquier cosita que te permita visualizar rápido. Por ejemplo, si es una lista de nombres, tú colocas nombre, 2 puntos, y ya tú sabes que lo que va a la derecha son los resultados de los nombres. Exactamente. Sí, bueno, lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Que podemos colocar, recuerden el símbolo más, que puede funcionar para hacer sumatorias, operaciones aritméticas, pero también puede funcionar como un concatenador. O sea, en programación se llama concatenador, ¿no? Y concatenar es lo mismo que unir, ¿no? Entonces, se puede hacer ese tipo o sea, se coloca, un ejemplo, bueno, el nombre de los estudiantes son 2 puntos, colocamos más y mencionamos la lista. Vamos a hacer ese ejemplo. Daniel, disculpa otra vez la molestia, ¿puedes compartir tu pantalla? Ya comparto. Gracias por esa acotación, Neumann. ¿Qué está viendo? Ok, vamos a la consola anónima. Ya Daniel está que bueno, que como una hojilla. Bueno, vamos a colocar unas comillas simples. Ajá, y vamos a escribir allí los estudiantes de la clase son 2 puntos. Sale la comilla, coloca un símbolo más, abre comilla otra vez, ajá, deja un espacio entre las comillas, exactamente, y después de la comilla coloca más. Entonces le damos ejecutar. Ok, tuvimos éxito. Debut only. Y fíjense, los estudiantes de la clase son, se cuenta que deja el espacio que dejamos entre comillas, deja el espacio para que salga la cosa organizada. Daniel, José, Kevin. Entonces, bueno, fue buena esa acotación de Neomar para que ustedes puedan hacer, ustedes mismos sus prácticas, se ponen a inventar. Fíjense, cuando ustedes entran en la plataforma de Cypher, siempre hay mensajes que Cypher dice, comienza a inventar, comienza a crear, ¿no? Invitando al usuario o al programador o a la persona que está aprendiendo programación a que se ponga a inventar con los algoritmos y a crear. Entonces, bueno, algo así podemos hacer nosotros el fin de semana, claro, con unos ejemplos, con unos ejercicios base sencillos que voy a crear con Neomar para que ustedes hagan sus prácticas y entonces el lunes estén ustedes como una hojilla para las estructuras de control de flujo de datos, que ahí sí vamos a ver eso. Vamos a tratar de verlo en una sola clase para que nos quede una semana y media para practicar. Bien, bueno, le dejo la palabra a Neomar. Vale. Bueno, me gustó bastante esta parte práctica, pero ahí le consulta a los chicos. De esta forma lo entendieron mejor, porque lo que pasa es que la teoría es necesaria, yo siempre lo digo, porque en algún momento me han comentado, no, mucha teoría, poca práctica, pero es que la teoría sí o sí hay que darla, pero ahorita en la práctica se está entendiendo lo que le hemos dado en la teoría, o se le ve una luz al final del túnel, se ve el por qué hemos estado explicando qué es un entero, qué es un string, qué es system debug. Listo, chicos. Bueno, nada, entonces quedamos así. Repasen los que, bueno, hoy faltaron varios. Los que van a ver el video, por favor, presten atención al video, pregunten por el grupo. Y nada, nos vemos el próximo lunes. Y ahorita les voy a pasar el video de la clase. Si no más tardar mañana en la mañana. Y nada, pues practiquen, ánimo y gracias por asistir, chicos. Gracias, Richard. Estamos a la orden, pues. Ya, para la Saludos a